Hola amigos, bienvenidos a este su canal Chismecito Odontológico. Yo soy Isabel García y soy estomatóloga. En este video tendremos un tema muy especial en el que hablaremos acerca de las cosas que debes de saber antes de entrar a estomatología o odontología. Quédate para saber qué platicaremos en este video. Número 1. No debes desviarte con facilidad. ¿Por qué? En la odontología vas a encontrar de todo, de todo. Entonces tienes que sí o sí acostumbrarte a bocas asquerosas o también a bocas limpias, pero debes de saber que te vas a encontrar de todo. Entonces no tienes que ser asqueroso. Número 2. El dinero. Siempre se ha tenido esa perspectiva y sí, de la odontología es muy cara. También va a depender si estudias en una escuela privada o en una pública. Cuando es en una escuela pública no hay tanto problema porque solamente tendrás que gastar en material y a veces en pagarle a uno que otro paciente, pero en la escuela pública la ventaja es que no te tienen por qué pedir material como que de marca. En una escuela privada pues sí, o sea, tienen sus materiales que tienes que comprar a fuerzas que sean como que de marca. Bueno, también depende del profesor, pero sí es sí o sí que tienes que gastar mucho dinero en la odontología. Siempre o con las colegiaturas, pagarle paciente, comprar material, literal es como de un día cuando entras a prácticas. Bueno, al principio lo normal, ¿no? Que las copias, los libros, bla, bla, bla. Pero conforme va avanzando, que te piden material para prácticas, dientes de práctica, material para práctica, de alginato, todo. O sea, ahí es un gasto cuando haces prácticas. Y luego cuando entras a clínica con paciente, pues también es otro gasto. Luego a veces pasa que le tenemos que pagar al paciente porque literal, like si tú estudias odontología y le pagas a un paciente, porque siempre pasa. Bueno, yo puedo decir que decían a algunos pacientes sí les tuve que pagar, pero sí, o sea, como todo estudiante le batallas con los pacientes, entonces muchas veces ahí también gastas en pacientes, o a veces hasta unos pacientes son descarados de que te piden que les pagues el desayuno. Yo tenía una amiga que sí, o sea, estudiaba en la UAP y sí había que hasta pagarle el lunch a los pacientes para que fueran, porque luego no querían ir nada más porque sí. Número 3. Las calificaciones. Las calificaciones en la odontología al principio sí es como cualquier escuela o cualquier materia, que vas a la escuela, estudias teoría, prácticas, bueno, exámenes y ya, y sobre el examen te toman tu calificación y ya. Aquí lo bueno se pone cuando entras a prácticas o pacientes, porque las calificaciones ya no van a depender solo de ti, también dependen tanto de tu habilidad, pero no van a depender de ti porque tienes que llevar a un paciente, a otra persona ajena a ti. O luego pasa que tienes tu compañerito de clínica, pues sí, o sea, entre los dos como que tienes que tener un asistente, entonces si no, tú no tienes asistente, hay algunos profes que no te dejan atender a tu paciente. Entonces sí es bien importante considerar eso, que las calificaciones muchas veces no van a depender solo de ti. Tienes que debes de considerar eso, que las calificaciones van a determinarse por tu habilidad, porque tengas paciente o también porque tengas también un buen compañero de clínica, porque a veces también el compañero de clínica te pasa a traer. Entonces, esa es otra consideración. Las calificaciones hay que tener muy en cuenta que hay muchos factores por los cuales te van a poner una calificación. Cuando es teoría no hay problema, pero cuando ya entras a clínica, la calificación va a depender de tu paciente, de ti, en tu habilidad, de tu asistente y de que también tengas todo el material. Y claro, como en toda carrera, pues si tu profesor no le caes tan bien, también puede influir un poco. Número 4. La clínica, la llamada y famosa clínica. Cuando entras a clínica con pacientes, es importante saber esto. Debes de considerar que vas a tener que invertir en material. Ahí depende de la universidad. Hay universidades que te brindan el material y cierto material y tú ya pones el instrumental.
Hay otras clínicas que, bueno, en otras escuelas, o sea, va dependiendo de escuela a escuela, en donde qué te ofrecen cuando tienes clínica. Bueno, en algunas escuelas solamente tú pagas, o bueno, el paciente paga la entrada a la clínica y ya tú tienes que poner material. Por ejemplo, si vas a hacer una resina, tienes que poner todo lo de resina, material instrumental, y ya nada más pasa el paciente, ahora sí como que el derecho. Y hay otras escuelas que sí te dan el material, pero tú tienes que poner el instrumental. Entonces, sí o sí, en la clínica, pues sí es gasto, pero sí tienes que considerar eso. Que es una ventaja ya tener tu instrumental y tu material. Bueno, el material pues se acaba, pero el instrumental es muy importante tenerlo, porque te puede ayudar ya después cuando ya seas odontólogo y en tu consultorio ya no vas a gastar tanto esa inversión, porque ya vas a tener el material y el instrumental. Entonces ahí se disminuye un poco la inversión, pero sí es importante tener este punto, que en la clínica pasa de todo. E igual, en la clínica es súper bonito porque la odontología es muy bonita y es muy práctica, la verdad. Entonces es bonito entrar a la clínica, sí y no, porque pues ya es ahora sí entrar a lo que es la odontología y te vas a encontrar de todo, y tú tienes que saber bien cómo vas a llevar el tratamiento del paciente, qué le puedes ofrecer. Entonces esa es una habilidad en la clínica que tienes que tener. En la clínica pues ya tienes que, ahora sí, los doctores te enseñan eso, y en clínica es donde tienes que aprender a cómo desenvolverte, porque es muy importante esa parte, porque de ahí va a ser cómo vas a atender tú al paciente. Entonces sí es bueno ir viendo esos puntos. E igual, en la clínica es donde empieza búsqueda de pacientes. Entonces muchos dicen, ay, es fácil porque ustedes nada más, ya no es tanto teoría, pero sí es práctica. Entonces ya tienes que tener todo el material y tener pacientes. Entonces la clínica puede ser tanto bonita como muy terrorífica, pero pues la verdad de ahí es como vas a desarrollarte como dentista. Y número 5, los pacientes. Como paciente está chido porque o sea, a veces también como dentista, como estudiante de dentista, como odontólogo, tienes que ser paciente. Entonces te puedes tocar que eres paciente y relax, ¿no? Pero cuando te toca buscar paciente y ya tienes tú que atender al paciente, ahí es donde viene lo bueno. ¿Por qué? Porque te puede tocar como tal paciente bueno o paciente malo. Paciente bueno es el paciente en el que no se pone tan exigente, está, no como tal exigente, pero no se pone tan especial, entiende que tú eres estudiante, y pues a veces como estudiante nos podemos llegar a no tener tanto esa habilidad de rapidez. Entonces también como paciente hay muchos pacientes que son desesperados. Entonces el ser estudiante es que todo el doctor que está cheque. Entonces ahí es donde viene lo bueno. Tienes que saber también, cuando estudias odontología, aprender a escuchar, porque muchos pacientes van a desahogarse. Entonces literal terminamos siendo tipo psicólogos, y sí, en la odontología también tenemos psicología. Entonces eso es, el paciente es una parte muy importante de la odontología, y siempre es bueno atenderlo bien, para que de ahí pues vayas agarrando también fama, porque muchas veces ya ese mismo paciente, si tú tratas muy bien a ese paciente, te va a referir a más, y pues te llega de todo. Te llegan pacientes fáciles, pacientes difíciles, en el que por todo te pregunta o por todo se queja. También llegan pacientes que ya tienen miedo, ansiedad. Entonces el tema del dentista es también complicado, porque tú llegas, o sea, cuando eres estudiante no comprendes esa parte, pero cuando te llega un paciente que tiene miedo y ansiedad, dices, ¿por qué? O sea, ya son pacientes que vienen trayendo como más, vienen con problemas ya arrastrados de otros dentistas. Entonces es muy común que tengas pacientes que hayan tenido pues malas experiencias. Entonces tú también debes saber cómo los vas a tratar. Pues igual la odontología es saber tratar en equipo. Y como en conclusión, es una carrera muy bonita, pero también muy desafiante. Tenemos que tener habilidades manual, habilidades para poder vender tu producto, porque ¿qué queremos vender? La salud bucal. Entonces también tienes que tener pues cierto conocimiento o ciertas habilidades
para la comunicación con tu paciente, porque lo que quiere el paciente también es comunicación. Entonces, si tú vas a estudiar odontología, tienes que considerar estos puntos y créeme que si tú los consideras, te va a ir bien. Como todo, la carrera no es una carrera fácil, pero es una carrera muy bonita. Entonces, tenemos que tener como profesionales ética y también tener en cuenta siempre que estamos tratando a personas. Entonces, es importante darles su valor al momento de que están ellos en la silla odontológica. No son máquinas, no son muñecos de práctica, son pacientes, son personas. Entonces ser un odontólogo es esa constante, esta es mantenerte actualizado, es dar un buen servicio, es tener cosas de marketing. Y si quieres estudiar la carrera de odontología, es muy bonita, sí es difícil, pero nada es imposible. Y si le echas muchas ganas, también va a salir todo bien. Es una carrera medianamente larga por el servicio y todo, pero es muy linda, te encuentras a personas muy bonitas en el camino, pacientes muy agradecidos, doctores muy lindos, como todo en esta vida, que hay buenos y malos, pero si te llevas lo mejor de tus profesores, créeme que se terminará siendo un buen estomatólogo, un buen dentista. Si te gustó el video del día de hoy, dale like, suscríbete